Bienvenidos todos y todas. En esta oportunidad vamos a estudiar a Abraham Maslow con su libro Motivación y Personalidad y ser un poco específico en torno a necesidades y marketing. Este autor ha sido un prolífico psicólogo que en alguna medida empezó o inició sus actividades llevado a la experimentación precisamente con lo más cercano a los seres humanos que en algún momento son los monos. Vale la pena situar en contexto a este autor. Este autor nace en 1908, muere en 1970 y la primera edición del libro de Motivación y Personalidad se da en 1953. Algo fundamental es tener en cuenta durante este lapso de tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a los años 70, donde se da un marcado paso por la psicología humanista, de la cual es uno de los pioneros y en la cual incide fundamentalmente de haber estudiado y trabajado en términos de investigación con otros psicólogos muy importantes. Y decimos que Abraham Maslow nace en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Fue el primero de 7 hermanos y sus padres eran inmigrantes judíos no ortodoxos de Rusia. Se hace énfasis en el contexto porque esto marca casi a todos los autores. Recuerden ustedes que el autor a veces es fruto de su contexto, como lo hemos analizado, como se analiza en otros tipos de modelos. Sus padres, con la esperanza de lograr lo mejor para él, le exigieron mucho. Recuerden ustedes que la comunidad judía ha sido una comunidad muy organizada a nivel global. Y en este sentido, pues lo podemos ver hasta nuestros días, cómo se han organizado en términos de liderazgo empresarial en todos los países del mundo. Para el caso específico, cuando fue niño era un niño bastante solitario, cuyos compañeros en alguna medida eran los libros. Por eso su espíritu investigativo se fue acentuando desde la niñez hasta terminar finalmente en lo que fue un gran científico desde el punto de vista de la psicología, en la parte de las ciencias humanas, por supuesto. Pero por supuesto, como tenía una familia muy exigente, pues inicialmente quería satisfacer a sus padres. Su padre le pidió que estudiara Derecho, ¿sí? Y lo hizo inicialmente en el City College de Nueva York. Cuando llevaba 3 semestres se retiró y se inscribió a la Universidad de Cornell, donde hizo sus estudios de fundamentación. Con el tiempo, pues se casa con Berta, su prima, aún en contra de los deseos de su padre. Es importante esto porque en cierta medida es un transgresor de un orden establecido y de una cultura étnica como es la judía, en la cual en alguna medida pues hay algunos limitaciones que se presentan para que tengan este tipo de relaciones familiares y por supuesto de pareja. Viajan a Wisconsin y con la idea de que él sigue estudiando en la Universidad de Wisconsin y es ahí donde empieza a interesarse por la psicología y empieza a mejorar notablemente intelectualmente. Allí inicia trabajos de investigación con Harry Harlow, ya que éste experimentaba con bebés y en alguna medida pues, analizaba las culturas del apego. Recuerden ustedes que el comportamiento o la cultura del apego en alguna medida define inicialmente una importancia sobre la base de, de lo filial, es decir, de las relaciones entre padres e hijos. Trabaja mucho en dicho tema, por supuesto uniendo la parte de investigación con la parte de formalización de sus estudios. Hacia 1930 recibe su Bachelor of Arts y su maestría en 1931 y su doctorado en 1934. Todos en psicología
en la Universidad de Wisconsin. Un año después de su graduación vuelve a Nueva York para trabajar con Thorndike, la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación específicamente de los seres humanos, acentuándose un poco en la parte de la sexualidad, siendo pionero a los estudios del informe Kinsey, que fueron muy importantes hacia los años 80, donde se profundizaba algunas de sus tesis. Empieza a convertirse en un académico de tiempo completo en el Brooklyn College. Durante este periodo de su vida entra en contacto con muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a Estados Unidos, y como Adler, Fromm, Harney, así como varios psicólogos de origen freudiano en términos de conceptualización teórica de la psicología. En 1951, Maslow pasó a ser el jefe del Departamento de Psicología de la Universidad de Brandeis, permaneciendo allí durante 10 años y teniendo la oportunidad de conocer a Carl Goldstein, quien le introdujo en el concepto de autoactualización y autorrealización, y empezó su propia carrera teórica, fue cimentando poco a poco doctrina, y es ahí donde empieza a hacer una cruzada en busca de fortalecer un bloque dentro de los psicólogos de Estados Unidos humanísticos, es decir, tal vez sea pionero en alguna medida al concepto de escuela, y en este caso de escuela de las relaciones humanas, algo que llegó a llevarlo a cimentar su propia teoría. Ya con el tiempo, pues por supuesto que empieza a investigar sobre temas más amplios, pero consolida su obra, o su obra se ve consolidada con el libro de Motivación y Personalidad, el cual vamos a estudiar el día de hoy. Para esta sesión pues nos hemos colocado como objetivo general precisamente determinar la influencia de Abraham Maslow y de un apartado que tiene dentro de su libro de Motivación y Personalidad, en el cual habla de la jerarquía de las necesidades, ya que su aporte es fundamental en términos de administración, gerencia o gestión, y por supuesto dentro de áreas funcionales, específicamente en el área de marketing. Pues en ciencias económicas y en ciencias administrativas, una solidez teórica está soportada sobre la base de la entrega de productos, bienes y servicios y satisfactorios a quienes, pues a los seres humanos, quienes son los que reciben, los demandan y por supuesto en reciprocidad hacen un pago por los mismos. Decimos que su libro es editado, la primera edición es en 1953, denominado inicialmente A Theory of Human Motivation, ¿sí? Traducido muchos años después, en varias oportunidades al español. La edición más reciente se da para el año 2016, pero es casi que exactamente sin una apéndice adicional que la misma de 1991, que hace la editorial española Díaz de Santos. Por eso es de gran importancia pues tenerlo en cuenta. Al final vamos a reseñar esa referencia bibliográfica para tenerlo en una forma más exacta. En el libro hace una definición teórica y visual. Es decir, cuando digo visual es porque mnemotécnicamente define una pirámide que algunos llaman la pirámide de las necesidades humanas. Yo creo que el título más acercado es que encontramos una jerarquía, ¿sí? Entonces, jerarquía de esas necesidades humanas, donde hay una base y una cúspide. En esa definición teórica y visual hay una clasificación en términos escalares, ¿sí?, de abajo hacia arriba, de esas necesidades humanas, considerando inicialmente pues las físicas, es decir, las que garantizan que la
personas sigan en supervivencia y unas que son más psicológicas. Por supuesto, tratar de definir esto en segmentos exactamente claros es muy difícil porque estamos estudiando al ser humano y en algún momento también estudiamos la colectividad. Al hacer esa definición teórica, parte de una consideración de que dichas necesidades se originan por su propia naturaleza, es decir, por su ser. Es decir, esa naturaleza que hace que el ser humano sea diferente a todos los seres vivos por sus propias condiciones. Y esas necesidades también están definidas en alguna medida por la situación o el contexto en el cual se desarrolla. Es decir, su realidad las define. Pero hay algo importantísimo dentro de eso de desarrollo, y es que al hacerlo escalar, considera que una vez satisfecha una necesidad surge una nueva, y utiliza un término científico a nivel de la psicología que clasifica como de metanecesidad. La metanecesidad es algo en lo cual el sujeto considera que debe lograr, es decir, es lo que uno consideraría buscar un logro. Hoy eso lo podemos hacer en alguna medida cuando definimos objetivos, en este caso personales, pues se podrían considerar como un logro. Y el logro llevaría necesariamente colocarse otra nueva necesidad o una nueva metanecesidad que sería ascendente en cierta medida. Es decir, una necesidad más relevante en algún momento dado. Nótese que cuando obtenemos algo, eso que era nuestra metanecesidad, ya lo logramos, se convierte en algo a veces hasta superfluo, es decir, ya no lo consideramos dentro de la categoría de necesidad sentida, sino podríamos considerarlo como una necesidad ya colmada. O en algún momento alguien diría que una expectativa que se ha logrado llevar a efecto. Por esto es en cierta medida importante en términos de la administración y en términos del mismo marketing considerar que la gente pues tiene necesidades, pero sobre la base de sus ingresos y sobre la base de otros elementos contextuales podrá ir accediendo a ellos si tiene la capacidad de pago. Cuando analizamos los mercados, ¿sí?, vemos claramente que hay dos elementos, la oferta y la demanda. La demanda de los productos se ve mediada porque por la necesidad de las personas o de las empresas, ¿sí?, o del mismo Estado. En este sentido, cuando hablamos de la escala de la jerarquía de las necesidades, estamos hablando de los individuos como tales. Pero, adicionalmente, Maslow sostiene que no es posible satisfacer un nivel superior sin haber satisfecho adecuadamente el nivel inferior. Y aquí hay divergencias teóricas con otros autores, con el mismo Herzberg en algún momento, o con otro que plantea una clasificación un poco diferente partiendo de los supuestos iniciales de la teoría del señor Maslow. ¿Sí? Y un ejemplo claro es que hay gente que trata de satisfacer necesidades de un nivel superior sin haber satisfecho necesidades de un nivel inferior. Pensemos en una persona que quiere comprarse un carro, aún antes de haber satisfecho una necesidad más elemental y más básica y más fisiológica en alguna medida, como que sería una casa o un sitio donde guarecerse de las inclemencias del tiempo. Entonces hay gente que primero compra el carro y después compra el apartamento, la casa, etcétera, etcétera. O habrá otros que inclusive compran una finca aún antes de tener el vehículo o aún antes de haberse preparado académicamente o aún antes de tener la casa. Entonces en ese sentido vale la pena rescatar este planteamiento que alguna vez, en algún momento se puede clasificar de que es una teoría que en algún momento tiene desfases, pero para el desarrollo que se presentaba hacia el 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, pues era en algún momento un hallazgo sobre la base de que de la observación de los seres humanos, ¿sí?, en forma individualizada, porque recuerden ustedes que hace parte de la psicología, y la psicología en ese entonces no tenía las subdivisiones o que tiene el día de hoy, ¿sí?
es decir, los segmentos en que está dividida esa ciencia. Hoy, por ejemplo, nos hablan de psicología colectiva o nos hablan también de psicología social. Entonces ahí hay contradicciones en términos epistemológicos de si la psicología social no más bien tendrá que ver más con la sociología o considerando como objeto de estudio la colectividad no pertenece más inclusive a la misma ciencia política, ¿sí? Entonces toca tratar de establecer estas diferenciaciones, pero para el momento en el cual se desarrolla esta obra o se coloca esta obra en consideración de la comunidad científica. De seguridad, sociales, de autoestima o de autorrealización. Si yo les preguntara hoy a ustedes que están en tránsito a terminar sus carreras y en algunos casos en sesiones de posgrados, pues pensarían en algunos bienes, productos o servicios específicos, mediados también por las relaciones humanas. Alguien dirá, no, pues yo quiero casarme, tener una esposa que tenga determinadas condiciones, etcétera, etcétera, que ojalá sea ordenada, que cumpla con las labores del hogar, que me colabore, que también sea profesional y que haga las veces de madre, esposa y por supuesto profesional, etcétera. Y está ahí, está presente en esas necesidades. Otros dirán, no, pues yo quiero mejorar mi nivel de inglés. Sí, entonces está también en esa clasificación. Otro dirá, no, voy a hacer otro posgrado. Otro dirá, no, pues sabe que me estoy motivando por hacer el doctorado y específicamente en esto, entonces vale la pena, por supuesto, tener en cuenta todos estos elementos que hemos tenido, por supuesto, en cuenta. Hace algunos años, en mi oficina de una sede de la universidad en Bogotá, alguien sabía que este tema me apasionaba, el tema de la motivación, por supuesto, y de las realizaciones del ser humano. Entonces no sé cómo colocó en una hoja muy incipiente este cuadro que estoy mostrándoles acá. Por eso en la parte superior dice sin fuente. Es decir, yo no me lo inventé ni llegué a él, sino que yo lo he transcrito tal cual, ¿sí? Y define también en términos de palabras esa correlación entre necesidades y sensaciones. No sé, mi primer encuentro que tuve con este libro de motivación y personalidad del señor Abraham Maslow, recuerdo yo que era 1979, creo, y fue precisamente el día que llega la Revolución Triunfante en ese momento a Nicaragua. Cae Anastasio Somoza y inicia el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces lo recuerdo mucho por esa eventualidad y me lo encontré encima de una biblioteca, y específicamente de una biblioteca del SENA en la 65 con 13 en la ciudad de Bogotá, Colombia. ¿Sí? Y me prometí que cuando terminara mi carrera, todavía estaba estudiando, cuando terminara mi carrera lo iba a leer detalladamente. Con el tiempo se me dio esa oportunidad y esa que era una necesidad, que vi que era una necesidad, me pareció esplendoroso, y lo convertí en una meta necesidad que realicé, por supuesto, muchos años después. No sé, fue precisamente en un quinquenio, no, fue más allá de 5 años que tuve la oportunidad de reencontrarme con este texto que me pareció en ese entonces maravilloso y que creo que, salvo algunas cuestiones, no ha sido mucha la reformulación, pero hay algunos autores que sobre la base de estos hallazgos han avanzado un poco el estado del arte en lo que tiene que ver con motivación. Y él, esa persona que me hizo ese obsequio en la oficina, del cual les cuento, denominó 3 grandes partes. En una parte las sensaciones por necesidad satisfecha, en otra la parte de las necesidades y en otra las sensaciones por necesidad insatisfecha. Yo no comparto mucho la ubicación porque hubiese colocado al lado izquierdo las sensaciones por necesidad insatisfecha y al lado derecho las sensaciones por necesidad satisfecha. ¿Sí? Pero son cuestiones de forma más que de fondo. Entonces, en ese sentido,
voy a permitirme enunciar algunas partiendo de las mismas fisiológicas. Y tiene que ver, en alguna medida, con esas sensaciones o esos que tiene uno cuando logra colmarlas, ¿sí? Fíjense que aquí hay algunas palabras que podríamos haber utilizado en la presentación anterior, pero que no aparecen en el discurso del autor. Entonces, por eso no lo hice. Pero fíjense, cuando uno satisface una necesidad fisiológica, se siente recreado, se siente recuperado, tiene cierta alegría, tiene cierta satisfacción, cree que tiene cierta conveniencia respecto a lo que recibió. Por supuesto, a veces se coloca en condiciones de alerta y eso tiene que ver todos los elementos constitutivos de del aparato nervioso, por supuesto, de las neuronas, del cerebro, del hemisferio occidental, del hemisferio oriental de nuestro cráneo, de cómo se relacionan también esos elementos constitutivos de esas neuronas y esos procesos que sean tanto físico-químicos y en algún momento también eléctricos, que es lo que hoy llaman o denominan el neuromanagement por una parte, o el neuromarketing, alguien habla de la neuroeconomía, alguien habla de las ciencias neurológicas. Entonces, en alguna medida vale la pena también repensarlo en esa perspectiva, con las sensaciones que recibimos como seres humanos. Cuando tenemos satisfechas nuestras necesidades, esas necesidades fisiológicas, también nos sentimos bien de salud, nos sentimos cálidos, nos sentimos fuertes, nos sentimos cómodos, sentimos placer, descansamos, ¿sí? Nos sentimos en alguna medida relajados, también nos prestan cierta emoción de estar confortables, y a veces pertenecen a elementos de la diversión y de la energía. Y ustedes saben que hay muchas sustancias que se transforman dentro de dentro de nuestro físico y dentro de nuestros cuerpos, entonces vale la pena tenerlos en cuenta. Cuando se colman las necesidades de seguridad, pues tenemos también en alguna medida algunos de los elementos de sensaciones anteriores, pero también obtenemos tranquilidad, tenemos también aceptación, tenemos apoyo, tenemos relación de comprensión, popularidad, atención, intimidad, nos sentimos muy bien y sentimos compromiso. Y en el caso de la estima, tenemos orgullo, éxito, prestigio, honor, gloria, atención, confianza, respeto, habilidad, reconocimiento, y sentimos que se nos ha acreditado lo que hemos hecho, nos sentimos competentes, sentimos que nuestras habilidades se han desarrollado aún más, por supuesto. Y hay otras, en las de autorrealización, que sentimos, nos sentimos que somos los creativos, que hemos obtenido un gran desarrollo, que tenemos gran madurez, tenemos sensación de libertad, sabemos que la investigación nutre nuestros conocimientos, pero puede nutrir a otros. Sentimos que la curiosidad ha dado resultados, en cierta medida somos más sensibles, somos también más flexibles y se presenta pues una espontaneidad mejor, tenemos gran altruismo, y tenemos un realismo en cierta medida y somos determinados. Entonces esas sensaciones hacen que tengamos una personalidad coherente respecto a aquello en lo cual hemos estado comprometidos. Encontramos aquí unas referencias importantes, solo tomé la más importante por supuesto. El señor Maslow, pues por supuesto, esta fue su obra más emblemática, aunque tiene algunas, pero si alguien quiere profundizar, por supuesto que este libro lo encontramos en muchas partes, ¿no? Y en muchas bibliotecas que podemos consultar. Por supuesto que aquí vale la pena hacer un énfasis en que si la gente quiere profundizar,
pues hay algunas teorías que aparentemente son más actuales, pero que simplemente son recopilación, reformulación y en algún momento compilación de lo expresado por este autor. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena y agradecer, por supuesto, la atención que han tenido ustedes en haber visto y escuchado este trabajo académico. Por supuesto, espero que nos veamos en otra oportunidad para un nuevo tema y les reitero muchas gracias por su atención y un feliz día.